amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Segunda partida del match entre Carlsen y Nepomniachtchi. Carlsen se complica en la apertura y sale airoso en el medio juego y en el final con tablas. Ambos contendientes habían jugado esta variante de la catalana tanto con blanca como con negra, pero entre ellos nunca se surgió una catalana. Una lucha complicada en la apertura donde Nepo obtuvo ventaja material que estuvo compensada por Carlsen con la actividad de sus piezas y la ventaja de espacio en el centro. Este encuentro comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5. De esta forma plantea un gambito de la dama, pero Carlsen decide no jugar alfil G5 ni caballo C3, sino sencillamente pasar a la catalana con G3, alfil E7, alfil G2, enroque corto y D por C4. Esto es lo conocido como catalana abierta. También se ha jugado en este momento la línea C6, conocida como la variante cerrada contra la catalana. A D por C4 siguió dama C2. Esta variante la habían jugado con ambas piezas, cada uno de ellos. Veamos dichos resultados. Aquí vemos la tabla donde ambos jugaron esta posición tanto con las blancas como con las negras. Tras dama C2, Nepomniachtchi juega B5. En lugar de B5 se ha jugado A6 y A4. Esta posición es la que aparece en mayor cantidad de juegos en la base de datos. Luego de B5 siguió caballo E5. Este salto no aparece en ninguna de las partidas indicadas. En otra partida se jugó A4 entre Dean y Carlsen en Croacia en el año 2019, que concluyó con la victoria de Carlsen en 59 movimientos. Así que ya Carlsen en el 2019 tenía experiencia de esto con las negras y había obtenido la victoria. Psicología de Nepomniachtchi. Tras caballo E5 siguió C6 y ahora A4. De esta manera se está amenazando el peón de B5 con A por B5. Aquí lo mejor que tienen las negras es caballo D5, puesto que la captura del peón central dama por D4 no es conveniente debido a caballo por C6, alfil por C6, seguido, después que las negras retiren su torre de A8, de A por B5, obteniendo ventaja material. Así que después de caballo D5 siguió caballo C3, F6, caballo F3 y dama D7, una novedad de Nepo. Anteriormente se había jugado B4, a lo que siguió caballo B1, alfil A6, E4, B3, dama D1. Hasta aquí una partida entre Bierman y Scaps en Dortmund en el año 2019, que concluyó en tablas en 63 movimientos, pero aquí el negro debió jugar caballo B4 con una clara ventaja. Después de la jugada dama D7 de Nepo siguió E4, caballo B4, dama E2, caballo D3, el famoso octopus. Otra continuación hubiera sido caballo D8 a A6 y alfil E3, con posibilidades equivalentes para cada uno. A cambio del peón, el blanco tiene buen centro, dominio de centro con sus dos peones en E4 y D4 y un mejor desarrollo. Continuando con caballo D3, Carlsen avanza E5 y alfil B7. Según
el silicio, la jugada F5 garantiza al menos el equilibrio de la posición y no le ofrece ventaja a ninguno de los dos. Siguió alfil B7, E por F6 y alfil por F6. También podríamos pensar, ¿por qué dejar de cubrir la casilla E5 y no permitir que el caballo blanco vaya allí jugando G por F6? En ese caso sería peor, puesto que después de alfil H6, seguido del avance B3, atacando el defensor del octopus, y el alfil ubicado en una posición muy peligrosa, sería una clara ventaja para el blanco. Por tal motivo hay que permitir alfil por F6 y que el caballo en un momento dado vaya a E5. Caballo E4. La posición es bastante compleja. El blanco tiene compensación por el peón debido a la mayor actividad de sus piezas y al dominio central. Siguió en la partida por parte de Nepo el desarrollo caballo A6. Está claro, hay que completar el desarrollo. Pero tenemos ahí un peoncito regalado en el centro que podía haberse capturado con alfil por D4, pero esto es un peligro tremendo, puesto que después de caballo por D4, dama por D4, caballo G5, generaría una gran iniciativa blanco con una fuerte amenaza sobre E6. Existe también la amenaza de capturar A por B5, aprovechando la clavada del peón de C6, y si la dama de D4 se retira a D7, que es la mejor continuación, podría seguir dama E4 con amenaza de mate en H7 y también la captura en B5. Así que esa jugada de captura de peones no es buena. Después de caballo A6 siguió caballo E5. Era interesante aquí, en lugar de ese salto, el desarrollo alfil E3, sobreprotegiendo el peón de D4 y manteniendo dicha amenaza de caballo E5 y un posible B3. Al salto caballo E5 siguió la eliminación de esa pieza con alfil por E5. Hubiera sido un error capturar directamente dama por D4 debido a caballo por F6, torre por F6 y ahora A por B5, con una amplia ventaja de las blancas. Por eso alfil E5, eliminar ese peligroso caballo, D por E5 y caballo de A a C5. Los caballos de Nepo se van acercando poco a poco y van obteniendo ciertas ventajas. No era bueno tampoco capturar el peón de E5 directamente debido a caballo G5, que genera varias amenazas, tanto A por B5 como directamente el caballo de E5 y un posible dama E4 con amenaza de en H7 y la captura en B5. Una posición con clarísima ventaja e iniciativa de las blancas. Por eso Nepo juega correctamente caballo de A a C5 y ahora otro octopus. Carlsen instala un caballo en D6 que es bastante más molesto que el caballo D3 de las negras. Siguió caballo B3. El negro ha completado su desarrollo y los caballos están amenazantes. No obstante, es solo ligera ventaja para el blanco, debido a que el caballo de D6 es muy fuerte y la ventaja de espacio compensa la situación complicada que se ha creado en el tablero. Aquí Carlsen jugó torre B1, alejando su torre del caballo. Esto facilita incluso la ventaja al negro para que aumente sus posibilidades. Era preferible alfil E3 y ahora caballo por A1, que es lo normal que se intente comer esa torre. Mejor es caballo por E5, todo esto según la máquina. Después de caballo por A1, torre por A1, las variantes que arroja el silicio dan como igualdad, lo que indica una buena compensación para el blanco. A la jugada de torre B1 de Carlsen siguió caballo de B por C1. Esto es normal que se capture inmediatamente la calidad, pero
A6 es una continuación que mantiene la atención sin ganar la calidad y la posición sigue complicada y bastante compleja. Después de caballo de B por C1, torre por C1, caballo por C1, torre por C1, torre a B8 y torre D1. Es una posición sumamente interesante. El blanco tiene calidad y peón menos, que en cierta medida está compensado por la actividad del alfil de G2 y el fuerte caballo en D6. Las piezas negras viven un poco restringidas, lo que compensa la desventaja material, que es bastante. A lo que respondió Nepo con alfil A8. Era interesante en este momento, en lugar de ese movimiento, capturar directamente el peón B por A4, dama por C4 y ahora C5. Debido a que la torre D1 está indefensa, no se puede capturar dos veces en B7. Seguiría, por ejemplo, alfil H3, amenazando ganar directamente con alfil por E6, alfil C8, torre B1 y el negro rey H8, y las negras mantienen una clara ventaja, pero no deja de estar la posición aún complicada. Después de alfil A8 siguió alfil E4. Evidentemente que desea mantener la atención a recuperar un peón en la línea que puede surgir con caballo por B5, atacando la dama de D7 con la torre D1, dama E7 y caballo D6, debido a torre B4, donde se ha activado la torre. Sin embargo, la ventaja del negro en esta variante sería menor que lo que ocurre en la partida. Después del alfil E4 siguió C3. Devuelve el peón sorpresivamente. Ellas debieron jugar en su lugar dama E7, dama H5 y ahora G5, manteniendo una clara ventaja el negro. Luego de la entrega C3 siguió dama C2. Carlsen ataca, mira directamente al peón de H7. Sin embargo, no había ningún inconveniente en mantener un equilibrio con B por C3. Después de B por A4, dama C2 con compensación. Las blancas no tienen problema a pesar de la desventaja material. Después de dama C2 siguió G6. El blanco continuó con B por C3, B por A4. Esto en realidad facilita la tarea del blanco. Podría intentarse tanto rey H8 como dama G7, con posibilidades mejores que la captura B por A4, lo que siguió dama por A4, torre de F a D8, torre A1, C5 y dama C4. A pesar de la calidad en contra, el blanco contiene todavía potencialidades, puesto que mantiene presión con su caballo en D6, mientras que las torres no tengan columnas apropiadas para activarse. El juego está equilibrado, igualado. Siguió alfil por E4, caballo por E4, amenazando el desagradable jaque caballo E6, ganando la dama. Por eso el negro retira su rey a H8 y el octopus vuelve a D6. El caballo es más fuerte que la torre y el negro tiene tres debilidades que las mantiene ocupadas en su defensa. Sigue torre B6, dama por C5. Recuperar este peón no viene mal, pues la presión del caballo de D6 apoyado por el peón de E5 es bastante molesta. Siguió con torre D a B8, rey G2, jugadas profilácticas que se hacen en este tipo de posiciones para impedir cualquier jaque en la primera fila, A6 y rey H3. Una jugada bastante azarosa, pero también se quita de cualquier jaque en la diagonal, que podría estar amenazando, por ejemplo, un jaque en la casilla C6 y cambiar las damas. Aquí la máquina está copiando a los jugadores, por decir así, porque en realidad ambos están jugando al igual que la máquina. Sigue torre C6, dama D4, rey G8.
Una imprecisión que deja al blanco con ventaja, aunque no lo suficiente para ganar. La igualdad se mantenía con torre A8 intentando empujar el peón de A y molestar al blanco, crear algún contrajuego en el ala de dama. Tras rey G8 siguió C4, dama C7, dama G4, atacando directamente el peón D6 y torre por D6. Nepo ya se ha cansado del caballo y realiza lo mejor, puesto que mantenerse pasivo con dama D7, rey G2, torre F8 y dama D4 dejaría a las blancas con ventaja. Es una posición mucho más cómoda y ventajosa para el blanco a pesar de la calidad en contra. Pero después de torre por D6, E por D6, dama por D6, C5, dama por C5, dama E6 jaque, rey G7, torre por A6, se ha llegado a un final de dos piezas pesadas por ambos bandos y un peón de ventaja para Carlsen. Pero será difícil poder crear amenazas de mate contra rey blanco con estas dos piezas pesadas. Siguió torre F8, F4, dama F5. Lo más fácil para lograr el empate. El final de torres con peones en el mismo flanco no es ganable, aunque siempre existen los errores y hay que cuidarse. Siguió el cambio dama por F5, torre por F5. Aquí no hay mucho que buscar, pero siempre se intenta, puesto que el que tiene la ventaja debe lograr luchar hasta que el contrario se defienda correctamente. Torre 7, rey G8, rey G4, torre B5, torre 7, torre A5, torre a E5, torre A7, H4, intentando una ruptura en H5 y pasar un peón en la columna F, rey G7, H5. Se ha logrado el avance de este peón, que puede ser peligroso, aunque el negro tiene fácil la defensa. Lo que no debe tratar de hacer aquí en este momento es la captura del peón H5, puesto que el DF quedaría entonces pasado y esto podría darle ciertas posibilidades al blanco. Por eso el negro jugó rey H6, rey H4, torre A1. Como en los finales de torre siempre se aconseja poner la torre donde pueda dar jaques por la retaguardia y en las casillas de mayor actividad, esta es la justa que cumple con ambos requisitos. Finalizó la partida de la siguiente forma: G4, intentando el avance del peón a G5 y después H6, creando alguna amenaza sobre el peón de H7, pero no se llega a esa situación. Torre H1, correcto, jaque por la retaguardia, rey G3 y ahora G por H5. Ahora sí es necesario capturar, o no que sea necesario, es correcto capturar, puesto que se recupera el peón. Torre 6, rey G7, G5, todavía luchando por la victoria, pero por poco tiempo. Torre G1, rey F2, torre A1, la torre donde más activa está. Torre H6, torre A4, contraataque al peón de F4, rey F3 y ahora torre A3. Rey F2, torre A4 y aquí ambos contendientes acordaron el empate. Una lucha bastante emocionante, complicada, y yo diría que más que en la primera. Veamos cómo hoy, en la tercera partida, ¿qué ocurre con Nepomniachtchi con Blanca? ¿Se repetirá la variante de la entrega del peón de E5? ¿Jugarán una berlinesa? No lo sabremos. A la 1:30 de hoy estaremos allí a ver qué juegan estos grandes del ajedrez. Hasta entonces y chao.